Y el liderazgo más difícil que uno tiene que hacer como líder es el propio. Entonces, de pronto para los líderes que tienen equipos de trabajo, ¿cuáles serían unas de las herramientas que tú ves que pueden ayudar a que la gente entienda este mensaje de una manera más amable? Y buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende en dónde nos estén escuchando y en qué momento nos estén dando esta oportunidad de estar con ustedes. Mi nombre es Mónica Hernández y soy el host de Material Business. Y hoy tengo un invitado súper especial, Fabián. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Con Fabián vamos a hablar de muchas cosas que son muy relacionadas con la parte de seguridad y de en las industrias químicas, pero para poder entrar en tema me voy a permitir leer la biografía de Fabián. Fabián Benzo Moreira es un magíster en química de la Universidad de la República de Uruguay. Además, tiene un máster en la seguridad y salud del trabajo, SST. Es especialista en sistemas de gestión de la SST y auditor líder certificado internacionalmente en las normas ISO 45001 del 2018, ISO 14001 del 2015 y 9001 del 2015. Fabián cuenta con una amplia experiencia en el control de riesgos químicos e implantación de sistemas de gestión. Fue docente de la Facultad de Química durante 27 años, habiendo ejercido el cargo de profesor titular y director de la Unidad Académica de Sistemas Integrados de Gestión. Desde hace más de 10 años se desempeña como consultor y capacitador internacional, incluyendo varias agencias de Naciones Unidas, e integra el directorio de expertos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de Naciones Unidas, UNITAR OIT. Es miembro titular del Comité de la Industria Química de IUPAC y el jefe del programa de entrenamiento en seguridad. Ha publicado 2 libros y dictado más de 50 conferencias en diversos eventos y foros internacionales. Y ahora puedes agregar participante de los podcasts de Material Business. Disculpame, Muchas Mónica, pero gracias por justo estar con nosotros. Ok, gracias a ti nuevamente por la invitación. Fabián, la primera pregunta que tengo, y es algo bien importante, es ¿por qué nos debería interesar en el mundo de la industria, por ejemplo, en este caso química, la seguridad? ¿Por qué es importante hacer ese link entre seguridad, por ejemplo, y industria? Perfecto. Bueno, lo podemos ver desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista del trabajador y desde el punto de vista del consumidor. Desde el punto de vista del trabajador, más allá, no es específico para la industria química, sino en una forma general. El trabajo nunca debería representar un daño a la salud de las personas, cualquier trabajo. En el caso de los productos químicos, la industria química es una industria muy relevante en el mundo actual, porque los productos químicos se utilizan para una infinidad de usos que nos mejoran nuestra calidad de vida, pero también tienen inconveniente, como siempre digo, que tienen esa doble cara. Tienen una cara buena y una cara linda, pero también la mayoría de esos productos químicos son peligrosos en algún sentido para las personas o para el medio ambiente. Entonces, de lo que se trata en el caso de los trabajadores, el uso seguro de esos productos químicos, es de tratar de que solamente siempre veamos la cara linda de esos productos y que nunca nos provoquen algún tipo de daño a la salud o daños al medio ambiente. Porque, en definitiva, la idea es que todos los trabajadores vuelvan a sus casas todos los días, por lo menos tan sanos como llegaron ese día al trabajo, y no que terminen enfermos o en un hospital o en un sanatorio porque tuvieron un accidente laboral. Y en el caso de los productos químicos, si no se gestiona adecuadamente los riesgos de estos productos, no es un riesgo normalmente menor el que tienen los productos químicos. Y desde el punto de vista de los consumidores, algo parecido también, de que puedan ver la cara linda, digamos, de los productos químicos, pero acá se junta algún componente adicional,
que por el tipo de gente que usa los productos químicos en los diversos países. Cuando hablamos de consumidores, muchas veces estamos hablando de gente que no tiene la preparación adecuada para trabajar con ciertos productos químicos, o lo trabaja en contextos que no son los mejores para su uso. Y entonces aquí hay un doble componente, uno que tiene que ver con la seguridad de las personas, pero también con un mal uso de esos productos que pueden afectar, como lo estamos viendo lamentablemente, a nuestro medio ambiente. En definitiva, Ujú. la seguridad es importante en cualquier actividad que desarrollemos, pero en el caso de los productos químicos quizás un poco más, por el uso masivo y extendido que tienen y por los peligros intrínsecos que tienen las sustancias químicas. Claro, y lo defines de una manera muy bonita. Está la cara bonita y la cara amable y lo que nos ayudan a progresar y a hacer nuestro trabajo mejor o hacer lo que necesitamos hacer de una mejor manera. Pero está la otra cara que es cómo los usamos de la manera adecuada para que no tengamos repercusiones, porque definitivamente hay que tener un cierto respeto. Ya por solamente el título nos dice, bueno, hay cierta cosita que debemos empezar a mirar. ¿Tú cuál crees que sea Ujú, o dentro de todos tus años de práctica y ahora como consultor, me ujú, imagino que has tenido que ver y que participar en procesos donde hay alguien que probablemente ha estado expuesto y que han habido casos difíciles, así como nosotros en integridad a veces vemos cosas muy complicadas, se rompen algún por corrosión o por alguna fatiga o por ujú, algún tipo de daño mecánico, una tubería, un equipo bajo presión y hay una consecuencia. De todas tus ujú. prácticas, de pronto Sí. le puedes contar a la audiencia una de esas que tú hayas dicho, uy, esta fue específicamente dañina o compleja y se hubiera podido prevenir de esta manera. Ujú. Bien. Bueno, como bien dice, sí, en todos estos años, que ya son muchos, que uno está trabajando en estos temas, ha conocido directamente y a veces indirectamente muchos accidentes, algunos muy graves, algunos mortales, ¿sí? Y normalmente hay, em, no siempre, pero en la mayoría de las veces hay un factor común. Siempre, en todos los accidentes son multicausales. Nunca ocurren por una única Ujú, causa. Siempre ocurren por más de una causa. ¿Sí? Pero hay una causa que en general, está presente en todos los accidentes. Y es la falta de información adecuada con respecto a los peligros de los productos o con respecto a las medidas adecuadas que hay que tomar con esos productos. ¿Sí? Entonces, el primer punto, el inicial, la condición, digamos, necesaria, no suficiente, pero necesaria, siempre necesaria, para tener un buen punto de partida en los temas de seguridad, es la información. Y yo siempre digo lo mismo, el único miedo que hay que tener con los productos químicos es justamente ese, la desinformación. No conocer los ujú. peligros de lo que nosotros tenemos en nuestras manos o no saber las medidas adecuadas, ¿sí?, que tenemos que tomar para llevarlas a cabo. Y también siempre digo algo, no es lo mismo cuando un accidente pasa porque la persona no sabía lo que tenía que hacer, que si un accidente pasa porque la persona sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Las Mm, consecuencias pueden ujú, ser las mismas, pero esa diferencia en la causa no es una diferencia menor, porque si la persona no sabía lo que tenía que hacer, ahí hay una responsabilidad mayor de aquel que era el responsable de suministrar esa información. ¿Sí? Ya lo otro pasa por una actitud más personal de saber lo que uno tiene que hacer y no hacerlo, ¿sí?, vaya a saber por qué razones. Entonces, a lo que voy con todo esto es que la información es el punto de inicio y un punto clave para después poder construir una especie de pirámide de seguridad química. No es el único punto, pero es la base de esa pirámide. Y cuando hablamos de productos químicos, básicamente nosotros tenemos dos herramientas por las cuales nosotros nos podemos enterar de los peligros de los productos químicos y la forma de manejar. Una es la más directa y la más sencilla, pero no la más completa, que es la etiqueta de un producto. ¿Sí? El tema es que normalmente lo primero para que una etiqueta sea útil es que la tenemos que realmente leer y leer toda, no solamente leer el nombre del reactivo que a nosotros nos interesa o el nombre de la materia prima que a nosotros nos interesa, sino todo lo que trae esa etiqueta.
Y lo segundo, que es una diferencia importante en esto que estamos hablando, una cosa es leer y otra cosa es entender lo que uno está leyendo. No alcanza con leer, sino también es entender. Entonces, esa primera herramienta que es la etiqueta es una herramienta muy importante, pero normalmente no es suficiente para tener toda la información que uno necesita, porque la etiqueta, por razones obvias, tiene un tamaño limitado y por lo tanto también la cantidad de información que podemos poner en una etiqueta también es limitada. ¿Cuál es la otra herramienta que nosotros tenemos? Las fichas de datos de seguridad, o a veces se le llama también hoja de datos de seguridad o hoja de datos de seguridad de materiales, o Material Safety Data Sheet o Safety Data Sheet en inglés. Ese ya es un documento más completo, que aparte está normalizado en su formato, en su estructura. Son 16 secciones y a lo largo de esas 16 secciones uno tiene toda la información sobre los peligros de los productos químicos y sobre las medidas adecuadas para manejarlo durante su uso, su almacenamiento, el transporte, la disposición de residuos, etcétera, etcétera. Entonces, la primera recomendación que uno podría hacer cuando va a trabajar con un producto químico, desde el punto de vista de la seguridad, es asegurarse de que tiene disponible la etiqueta y la ficha de datos de seguridad del producto, leerla detenidamente, entenderla y recurrir a alguien si queda alguna duda que pueda evacuar esas dudas que uno tiene con respecto a los productos. Lo que sería inadmisible, lamentablemente sucede, pero sería inadmisible, es que una persona esté trabajando con un producto del cual no sabe los peligros que tiene o cómo manejar esos Ujú. peligros, ¿sí? Es un derecho a saber que todos los trabajadores y usuarios tenemos de los peligros a los que podemos llegar a estar expuestos. Y una forma de ejercer ese derecho es a través de las etiquetas y ficha de datos de seguridad. Maravilloso. Y creo que ahí tú tocas un punto que siempre en la parte de liderazgo de nuestro trabajo día a día, siempre hacemos el hincapié y es qué tanto el mensaje que queremos transmitir llega y qué tanto se entiende. Y ahí nos demuestras pues que también hay una responsabilidad de la persona que lo lee. Yo creo que hay un punto importante aquí es decirle a la audiencia si hay algún producto químico que tenemos que interactuar y no entendemos lo que se dice, no entendemos cuál potencialmente puede ser el problema, la consecuencia, siempre es mejor preguntarle a alguien antes de empezar a utilizarlo y que no lo usemos de la mejor manera. Entonces, hemos hablado con otros de los guests que han venido al podcast y es un tema común también de que la gente a veces no pregunta porque no quieren verse que no entienden, porque, no sé, el ego, por muchas diversas razones, pero la consecuencia de algo tan pequeño puede acarrear eh, un, algo para siempre, una consecuencia para toda la vida. Entonces, es importante que la gente que nos está escuchando entiendan que si hay, por ejemplo, nosotros que trabajamos, muchos de los estudiantes que trabajan eh, en el laboratorio y hacen reactivos químicos para atacar las probetas, para poder mirar la microestructura del material y a veces todo este protocolo de cómo se hace, si uno por la rapidez simplemente mezcla sin estar debajo de la campana, por ejemplo. Eso es algo que yo veía como estudiante muchísimo. Y estamos hablando de ácidos, estamos hablando de materias químicas que pueden traer consecuencias bien complicadas. Entonces, eso es en el nivel laboratorio, pero pues a nivel industrial inclusive mucho más. Porque a veces por ir rápido, porque tiene la presión del jefe, porque toca no perder producción, por lo que tú quieras, la gente toma una decisión, lee alguna cosa, no la entiende, pero por no verse que no entendió, sigue adelante y de pronto hay un accidente grave. Mira, si quieres, te cuento una historia personal relacionada con todo esto que estamos hablando. Eh, Total. como tú leíste, mi formación es química, ¿sí? O sea, yo entré a la facultad de química
en el año 1987 para estudiar ingeniería química. Cuando estaba cursando materias de cuarto año, ya en Facultad de Ingeniería, hacía un tiempo que había entrado como investigador a la Cátedra de Química Inorgánica en la Facultad de Química. Y estaba trabajando en un proyecto de investigación de estudios mecanísticos, ¿sí? Estudios cinéticos, fundamentalmente, y termodinámicos, de compuestos de coordinación del cobalto. ¿Sí? Mm. Y entonces, el producto que a nosotros nos interesaba estudiar era un producto que para sintetizarlo teníamos 8 pasos previos de síntesis para llegar a ese producto final que nosotros queríamos. Y algunos rendimientos de algunas de las reacciones esas intermedias no era muy alto. Entonces, frecuentemente nosotros teníamos que sintetizar ese producto que llevaba bastante tiempo, llevaba días sintetizarlo. Y era una tarea que junto con mi compañero de mi grupo de investigación no nos gustaba mucho hacer porque en verdad lo que más nos interesaba era la parte más físico-química y no tanto la síntesis del producto. Ya vas a ver por qué cuento todo esto. Entonces un día estábamos conversando y dijimos, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no partimos de mucho producto, del primer producto de todos, ¿sí? Así, más allá de los rendimientos de las reacciones, tenemos bastante producto al final y no tenemos que andar haciendo síntesis muy seguido. O sea, nuestra idea era, de alguna manera, ganar tiempo, ahorrar tiempo, ¿sí? Y entonces acordamos hacerlo así. Incluso acordamos que hacía un paso cada uno de esa síntesis para que fuera más liviana para los dos. O sea, un paso de la síntesis lo hacía uno, el otro día lo hacía el otro y así sucesivamente. El 9 de octubre, te voy a dar la fecha exacta, el 9 de octubre de 1992, yo estaba en el laboratorio haciendo uno de esos pasos de la síntesis, ¿sí? Que en verdad era un paso de la síntesis que tenía que hacer mi compañero y que yo mismo le había pedido a mi compañero cambiar porque a la semana siguiente yo tenía que dar un parcial, entonces quería tener más tiempo para estudiar. Mi compañero me dijo que sí. Bueno. Entonces, había sintetizado el producto, lo había, lo había secado con etanol y con éter y siempre tuve como esa característica de ser muy detallista, muy perfeccionista, digamos, ¿sí? Y no me había gustado cómo había quedado el producto en cuanto a la textura. No era nada relevante porque no era el producto final, era un producto intermedio. La verdad es que no era nada relevante. Pero yo quería que quedara precioso. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo coloqué en un mortero. Tenía aproximadamente 40 gramos del producto y lo coloqué en un mortero. Y bueno, digamos que después de una serie de cosas que tenía que hacer ahí en el laboratorio, al principio, bueno, empecé a utilizar con el mortero, no pasó nada, fui a guardar unos solventes que había, volví, le di con el mortero, no pasó nada, eh, tenía que hacer una llamada telefónica para avisar de que no iba a llegar a una clase en Facultad de Ingeniería porque se me había hecho tarde, volví y cuando volví y le fui a dar otra vez con el mortero, el producto explotó. Y fue una explosión grande, ¿sí? Sí, fue una explosión grande. Una explosión Bueno, que volé, literalmente volé, ¿eh? Y que además me implicó estar casi un mes internado con operaciones en la vista, con operaciones en las manos y todo lo demás. Claro, estoy hablando de un contexto muy diferente, estoy hablando del año 92. El mundo era diferente, mi país, Uruguay, era diferente, la universidad era diferente, todo era muy diferente. Por ejemplo, no existían fichas de datos de seguridad en aquella época, no existía eso. Existían etiquetas, pero no fichas de datos de seguridad. No era en mi universidad ni mi facultad, no existían, por ejemplo, protección ocular, lentes de seguridad. ¿Sí? No existían, no era algo que fuera obligatorio usar, ni que uno tuviera disponible para usar. ¿Sí? Pero claro, después que uno pasa por una experiencia como esas, eh, hay como que dos caminos que uno puede seguir, ¿no? Hacer de cuenta como que no pasó nada, o en verdad como tres caminos. Hacer de cuenta que no pasó nada, llorar toda la vida lo que a uno le pasó, o sea, de alguna manera sentirse víctima de una situación, ¿sí? O decir, bueno, hay una oportunidad, pero no una oportunidad solamente personal, sino una oportunidad, digamos, en el sentido más general posible.
Y yo traté de encontrar una oportunidad a partir de ese accidente. Porque ese accidente me hizo dar cuenta que estos temas de seguridad, que para mí hasta ese momento no tenían ninguna relevancia especial, porque ni siquiera cuando entrábamos en facultad nos daban una charla de seguridad, no teníamos ninguna formación, ni ningún tipo de advertencia, ni nada que se le parezca, me di cuenta que esos temas eran importantes. Y además me di cuenta que el accidente me había pasado a mí, pero que en verdad le podría haber pasado a cualquiera de los que estábamos en facultad. Por esto mismo que decía de que no era un tema que estuviera arriba de la mesa en la facultad de aquellos tiempos, ni en la universidad de aquellos tiempos. Entonces, me propuse que ese accidente, que me había tocado vivir, no quedara como una anécdota, sino que hubiese un para qué de ese accidente, ¿sí? Y un para qué positivo. Y fue ahí que me empecé a formar en los temas de seguridad. Yo continué con mi carrera, después me entusiasmé mucho con la parte de investigación, entonces dejé la parte de ingeniería, me dediqué a la parte más académica, por eso después terminé con la maestría, etcétera, etcétera. Pero me fui formando en esos años en los temas de seguridad. Y después de 5 años me sentí más o menos preparado en los temas de seguridad y le propuse al consejo de la facultad dar un curso optativo sobre seguridad. El consejo lo aprobó, ese curso fue muy bien evaluado por los estudiantes y la facultad ahí como que consideró necesario introducirlo en la currícula, en los planes de estudio de la facultad, ¿sí? Y ahí fue donde empezó, a partir del año 98, un curso obligatorio de seguridad en el laboratorio, que era obligatorio, que eso, y sigue siendo hasta hoy obligatorio para todos los estudiantes de la facultad, que ingresan a la Facultad de Química, independientemente de la orientación que después vayan a seguir. Química farmacéutica, químico en sus diferentes orientaciones, ingeniería química, ingeniería de alimentos, etc., bioquímico, etc. Y a partir, por supuesto que después, cuando el curso pasó a ser obligatorio, eh, hubo que crear una estructura que diera ese curso, una estructura académica, y a partir de ahí se empezaron a generar un montón de situaciones que, por ejemplo, hacen que la Facultad de Química hoy esté certificada con esa norma ISO 45001, que es la norma sobre el sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo, que todos los estudiantes tengan un curso obligatorio, que se hagan 2 simulacros de evacuación por año, que tengamos brigadas especiales formadas dentro de la propia facultad, con el staff propio de facultad, que hoy el tema de seguridad, hoy no, ya hace unos años, el tema de seguridad sea un tema que todos consideran en la facultad, los docentes, los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esto también a lo que voy es algo que quizás sea más importante que los temas estrictamente técnicos, y es que en general creo que todos podemos tener algún tipo de accidente en nuestra vida. No me estoy refiriendo a un accidente laboral o un accidente como estudiante, sino a diferentes tipos de accidentes. Y hay muchas veces que quizás en nuestras vidas nos pasan cosas que uno elegiría que no nos pasaran, porque no todo lo podemos elegir. Pero siempre podemos elegir la respuesta que le damos a eso, ¿sí? Y quizás lo que nos haga sentir mejor no es lo que nos pasó, sino la respuesta que le pudimos o supimos dar a lo que nos pasó. Entonces, hoy yo hablo del accidente ya de hace muchos años, con mucha alegría porque siento que de alguna manera, humildemente, lo pude usar en el buen sentido para construir cosas que me parece que son importantes. Y esto también es un mensaje para la gente que quizás alguno que nos esté escuchando haya tenido un accidente también o tenga otro tipo de accidente. Y que más importante que lo que nos pasa es cómo nosotros reaccionamos, la respuesta que le damos a lo que nos pasa, ¿sí? Así que, como que cerrando un poquito este círculo, en definitiva yo me dediqué a la seguridad literalmente por accidente, por un accidente que me pasó a mí. Si no, no me hubiese dedicado a la seguridad seguramente, ¿sí? Y otra vez, ¿cuál fue la principal causa de mi accidente? La falta de información. Yo no sabía que el producto que tenía entre mis manos era explosivo. No lo sabía. No lo sabía yo, no lo sabía mi compañero, no lo sabía mi jefa. Era otro mundo, ¿sí? Y también después aprendí, yo después volví a trabajar con ese mismo producto. Volví a trabajar con ese mismo producto. Pero claro, ya sabía que era explosivo y ya sabía cómo trabajar con productos explosivos. No tenía 40 gramos, no lo puse en un mortero para golpear, ¿sí? Ya trabajaba a escala micro, a escala de miligramos, por supuesto cuidando de no golpearlo, cuidando de no calentarlo, etcétera, etcétera. Entonces, eso también, digamos que acá también es importante el mensaje de que uno puede trabajar con cualquier producto químico, el más peligroso,
siempre y cuando tenga primero la información, como dijimos, y después todos los medios necesarios para llevar a cabo las medidas que hay que tomar para que ese riesgo sea aceptado con el que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Wow, Fabián. Bueno, primero que todo, muchas gracias por contar tu historia. Yo creo que muchas de las personas que hacen parte de esta comunidad de Material Business trabajan y están expuestos en el día al día, ya sea en la academia, en el laboratorio o en la industria, con productos de ese tipo, y escuchar a veces un testimonio de alguien que no es porque le hayan contado, sino porque lo vivió, es supremamente importante. Yo creo que eso es lo primero. Te agradezco por ser honesto y traernos esa historia. Segundo, pues agradecida de que la vida te dio la oportunidad de cambiar tu narrativa y que tú tuviste el enfoque para decir, bueno, no me voy a quejar, no, esto no va a determinar quién soy yo, de esto yo voy a crear algo que no solamente va a ser mejor para mí, sino para el mundo. Y a Ujú. través de esa historia cambió tu narrativa, y eso es algo de mucha admiración, porque muchas personas después de una experiencia tan difícil como esa pueden decir, uy, no, yo esto no es para mí, yo mejor me voy a ser veterinario, algo menos difícil, esto está muy complicado, yo dejo la industria, o yo esto me lo guardo, como tú decías, me lo guardo para mí solito, y yo ya no tengo nada, pero además de eso, tuviste el coraje de pasar el miedo y aprender a realmente hacerlo de la manera correcta hasta que volviste a trabajar con el mismo producto. Entonces, Ujú. hay una cantidad de barreras que sobrepasaste, y la mejor lección de todo lo que acabas de decir, la anoté aquí, es tú determinas si esa circunstancia que te está ocurriendo va a ser en tu favor o en tu contra. Y Ujú. esa decisión es una decisión que uno toma en ese momento. Entonces, bueno, muchísimas gracias por compartirlo, me hiciste acordar. Ahora yo te voy a contar una historia de este lado. En industria, una vez estábamos haciendo, fue uno de mis primeros trabajos en industria. Estábamos construyendo una termoeléctrica en República Dominicana, y para asegurar las escaleras de las turbinas, pues es estructura metálica. Para asegurarlas, se hace un drill en la placa de concreto, y se pone un pegante químico para luego poner pernos y asegurar la estructura. El muchacho que estaba haciendo ese trabajo traía los lentes de seguridad aquí. Entonces ellos sí tuvieron los elementos de seguridad, leyeron, yo creo, la etiqueta, probablemente no la entendieron, y era algo que habían hecho muchas veces, y en un contexto era algo muy simple, porque era aplicar con una pistolita el pegante en el huequito y poner el perno. Y él con sus gafas acá, pues cuando puso el pegante, una gotica de ese pegante le cayó en el ojo, que desgraciadamente no tenía la gafa. Bueno, esa persona perdió su ojo porque no pudimos, es un epóxico que es de muy alta, Ujú. se seca muy rápido, muy abrasivo, corrosivo, muchas cosas no tan bonitas, y le cayó donde no tenía que caerle. Y cuando llegamos a la clínica, estábamos en un área remota, ya sabes, llegó la ambulancia, lo llevamos y no pudieron salvarle el ojo. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, como tú dices, son encuentros con la realidad que nos hacen ver las consecuencias de algo que uno toma muchas veces muchas cosas for granted, como decimos en inglés. Y, y en un momento de realización de esto, algo bien dramático puede pasar y la vida te cambia en un segundo. Ujú. Entonces, tal vez es una invitación a que primero entendamos muy bien con qué estamos trabajando, nos protejamos
para estar bien, porque es muy chistoso, porque el anterior panelista, yo le decía, yo valoro más la salud que la vida. Tú te mueres y pues te moriste, pero tú estás enfermo o estás, no sé, incapacitado, estás como tú que estuviste un mes jugándote por volver a ser la persona que eras o de pronto no tener consecuencias graves. Cuando uno ya pasa por estados de esos, yo creo que hay una valoración a la salud que es una notch más grande que la vida misma. Entonces, sí, es Ujú, una invitación a que la gente piense un poquito de qué es lo que está usando y esté en la focus on task, como dicen en el inglés, y entiendan ujú, con qué están tratando. Y no es para alarmar a nadie, porque finalmente alguien tiene que lidiar con eso, alguien tiene que hacer ese trabajo o alguien, pero es simplemente ujú, entender el riesgo y cómo se puede uno proteger, como tú lo dijiste. ujú. Qué historia también, ¿no? Sí, en mi caso yo también perdí una vista en el accidente, ¿sí? Y Wow. ese fue un cambio bastante grande para mí, porque incluso yo en aquella época, bueno, tenía una actividad deportiva muy intensa, digamos, también, además del estudio y del trabajo. Y bueno, esa actividad deportiva se vio, digamos, cortada abruptamente por el tema del accidente. Y, por ejemplo, yo no usaba gafas, no de seguridad, estoy hablando en la vida normal, tenía muy buena vista y bueno, me tuve que acostumbrar, que fue todo un proceso también, digamos, de aceptación primero y después de adaptación a usar gafas, porque bueno, nunca había usado y porque no eran necesarias. Pero tú tocaste un tema que no es menor y uno de los mayores problemas que también hay en las personas, que tenemos las personas, es la subestimación de los riesgos. Pensar que los riesgos son menores de lo que realmente son. ¿Sí? Y yo Ujú, digo siempre lo mismo, en seguridad el trabajo más difícil es estimar correctamente los riesgos, porque no está bueno subestimarlos, porque ahí sí es como que seguramente nos estemos exponiendo más de lo que corresponde a los peligros. Pero tampoco está bueno sobreestimarlos, porque si no, prácticamente para hacer cualquier tarea uno termina siendo un astronauta, trabaja incómodo, y muchas veces no es necesario eso. ¿Sí? Tampoco ujú, sobreestimar un riesgo. Y tampoco transmitir el mensaje de que todo es peligroso y todo lo demás, porque al final, justamente ese mensaje de sobreestimación, al final, muchas veces lo que termina resultando es una subestimación por parte de la persona, porque dice, no puede ser que todo sea igual de peligroso, que todo sea así. Entonces, es muy importante poder transmitirle a la gente, primero que los riesgos existen, que son reales, por ejemplo, contando este tipo de historias como la que contaste tú, como de repente la que me tocó pasar a mí, u otras historias que existen. Pero además también darle el valor real y tratar de que vean de que el riesgo, no subestimen el riesgo, no piensen que es menor. Es muy frecuente, principalmente en nuestra cultura, tú sos colombiana, yo soy uruguayo, nosotros venimos de culturas latinas, ¿no? El pensar que nunca va a pasar nada, o que a mí no me va a pasar, ¿sí? Que a uno mm, nunca le va a pasar nada. Y yo siempre digo lo mismo, yo tenía 23 años cuando pasó el accidente. Si a mí a los 23 años me ujú, hubiesen dicho que iba a salir volando con un producto químico, me lo hubiese reído en la cara la persona que me lo hubiese dicho. O sea, nunca, no lo hubiese creído, no estaba digamos, en mis ideas que eso pudiera pasar. Nunca me hubiese imaginado que me iba a pasar. Y sin embargo las cosas pasan. Y sin embargo las cosas ujú, pasan. ¿Sí? Entonces, muchas veces nuestra cultura va un poquito en contra. Esta otra frase que es muy conocida a nivel latino, gajes del oficio, cuando uno dice son gajes del oficio, ¿no? En el fondo, cuando uno está diciendo eso, lo que está diciendo es que está aceptando que le puedan pasar ciertas cosas por hacer una determinada tarea, ciertas cosas malas, ujú, no ciertas cosas buenas. ujú, ¿Sí? Y eso culturalmente no debería ser aceptado. ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar que podamos resultar lesionados, dañados, etcétera, por hacer una actividad que es productiva, que estamos haciendo algo de bien, que estamos trabajando, que estamos aportando a un lugar de trabajo, a una sociedad, etcétera, etcétera, etcétera? Pero está en nuestra cultura. Está en nuestra cultura ese ujú, tipo de cosas. Decir, bueno, a mí nunca me va a pasar nada, te pasó a vos, pero a mí no me va a pasar. O son gajes del oficio, ¿sí? O incluso admitir de que a uno le pueda pasar algo malo trabajando. Y eso no debería ser. Yo siempre también digo lo mismo. El trabajo no solamente debería representar, perdón, el trabajo no solamente no debería representar enfermarnos, sino que el trabajo debería representar ser más sanos.
Porque si nos ponemos en un mundo que sería ideal, cuando uno va a trabajar a un lugar en el cual uno se siente a gusto y se siente que es importante en lo que hace, es reconocido, recibe una retribución que es acorde con su formación, con su tarea y le sirve bueno, para vivir como quiere vivir. Le permiten tener iniciativa. Bueno, normalmente uno se siente bien y ese sentirse bien redunda en una mayor salud porque nosotros somos una sola persona, mente, cuerpo, alma, espíritu. Entonces, el trabajo en verdad debería presentar más salud cuando las cosas sean de una Ujú, determinada manera. Y, y yo lo puedo decir porque en verdad una de las cosas buenas que tuvo el accidente es que desde que empecé a trabajar en estos temas de seguridad, yo le encuentro significado a cada cosa que hago día a día. O sea, para mm, mí, todas las cosas que yo hago, cuando estoy dando una capacitación, cuando estoy haciendo un asesoramiento para ver cómo manejar, cómo trabajar correctamente con un producto químico, qué daños pueden ocurrir acá, eh, yo siempre digo lo mismo. Están los títulos, está todo bien, están las posiciones, está todo bien. Pero si yo tuviera que resumir mi trabajo, básicamente yo lo resumiría en dos. Ser un facilitador de la gente y de las empresas, no un obstáculo, un facilitador para que hagan mejor las cosas y para cuidar a la gente. Y cuidar a la gente y al medio ambiente. Básicamente es ese el trabajo que nosotros hacemos. Y eso ujú, a mí me hace sentir bien, me hace sentir útil, encuentro significado en el trabajo que hago. Y soy un agradecido y eso se lo debo al accidente. Por eso digo que muchas veces no es tan importante lo que nos pasa, sino cómo lo encaramos. Y ahí yo tengo una llavecita, por decirlo de alguna manera, cuando a veces me pasan otras cosas y que la uso mucho para justamente ver cómo voy a encarar esas situaciones. En general, muchas veces cuando nos pasan ciertas cosas, la primera pregunta que se nos viene es ¿por qué me pasa? ¿O por qué me pasa a mí? ajá, ¿No? Muchas veces es ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa a mí? Esa pregunta del por qué, eh, para mí tiene dos problemitas. El primer problema es que el por qué, las respuestas a los por qué siempre las vamos a encontrar en el pasado. ¿Sí? Normalmente las ujú, vamos a encontrar en el pasado. Normalmente no nos va a hacer sentir bien y generalmente nos va a hacer ponernos en la situación de víctimas de una situación. ¿Sí? ujú, Hay otra pregunta que para mí es mucho más constructiva, que es el para qué está pasando, no el por qué. Entonces, si ujú, tú me preguntás por qué pasó el accidente, ya lo conté. Estaba con un producto explosivo, no sabía que era explosivo, tenía 40 gramos porque quisimos ganar tiempo con mi compañero, ¿sí? Lo puse en un mortero y bueno, si es un producto explosivo, 40 gramos, le das con un mortero y sí, va a explotar y van a ser las consecuencias que está bien. Ahora, si tú me preguntas para qué, yo te puedo asegurar que no alcanza el tiempo de este podcast para que yo te pueda dar todas las respuestas que tengo y todas respuestas positivas y lindas al para qué pasó el accidente. Entonces, un mismo suceso que es el accidente, nos podemos quedar en el por qué o nos podemos quedar en el para qué. Y siempre digo lo mismo, cuando ujú, me pasan ciertas cosas y es un sentido figurado, ¿no? Tengo una hora para pensar, yo pienso 10 minutos en el por qué, porque también es importante saber por qué pasó. 10 minutos en el por qué y 50 minutos en el para qué. ¿Sí? Porque el para qué siempre te hace mirar para adelante. Siempre te hace mirar para ujú, adelante el para qué. El para qué, las respuestas a los para qué siempre están en el futuro, nunca están en el pasado. ¿Sí? Entonces, es donde ponemos nuestros ojos. Si los ponemos donde los tenemos, mirando para adelante, o damos vuelta la cabeza y empezamos a mirar para atrás. Y bueno, y es eso, son experiencias de vida, nada más que eso. ¿Sí? total. Y has tocado temas que es interesante. Yo siempre digo que lo que tú acabas de decir, cuando, por ejemplo, alguien está en un trabajo o está haciendo alguna actividad que le encanta y eso vibracionalmente atrae, ¿no? Energéticamente tú atraes personas que piensan de la misma manera. Y hoy estamos justamente en este podcast porque en algún momento Alex nos introdujo, empezamos a hablar y fíjate la cantidad de sincronicidades que hemos encontrado al estar hablando en este poquito tiempo y que le estamos transmitiendo a la audiencia. Es algo realmente interesante. Y la otra cosa que me gusta mucho es la pregunta que te haces, el para qué. Yo normalmente cuando algo pasa, yo pregunto qué tengo que aprender, qué me está enseñando esto, que no he enseñado, que no he aprendido todavía, cuál es la lección aquí. Y
Y ahí normalmente, si la encaminamos la respuesta en las preguntas de la manera que tú la haces, es perfecto el match. ¿Para qué? Entonces, y eso te obliga indudablemente a lo que dices, a mirar dónde están los ojos, para el frente. Entonces, para que uno está volteando de para atrás, sí es importante entender, pero no quedarse ahí, sino ver para dónde te está empujando este aprendizaje que estás teniendo. Está increíble esta charla, Fabián, ya llevamos casi 40 minutos hablando, es increíble cómo se pasa el tiempo de rápido. Ujú. Em, yo creo que hay muchos puntos que rescatar para la audiencia. Nosotros trabajamos en una industria que es exactamente las consecuencias de algo que pudiese pasar no son inmediatas y tenemos que convencer a alguien de que la integridad o la corrosión o la salud y el cuidado del medio ambiente pueden llegar a ser algo potencialmente muy peligroso si no se toman las consecuencias. Entonces hay muchas similitudes en la manera como nos acercamos a esto. Am, yo creo que voy a tener dos preguntas más, pero la siguiente pregunta es más como en la parte del liderazgo, como porque tú has tocado muchísimos temas, no solo del liderazgo del jefe hacia la persona que reporta, sino del liderazgo de uno mismo, de cómo yo determino si esto que está pasándome en este momento me va a hacer bajar o me va a hacer subir. Y el liderazgo más difícil que uno tiene que hacer como líder es el propio. Entonces, de pronto para los líderes que tienen equipos de trabajo, ¿cuáles serían unas de las herramientas que tú ves que pueden ayudar a que la gente entienda este mensaje de una manera más amable y deje de lado todas esas preconcepciones de que somos superhéroes, de que a mí nada me pasa, de que yo estoy eh, shielded de todo, cualquier cosa que pueda pasarme? ¿Cómo podría algún líder que nos esté escuchando aportar esto a su equipo de trabajo? Yo creo que lo primero es el ejemplo. El líder tiene que ser el ejemplo, ¿sí? En lo que sea. Ujú, El ejemplo en la educación, en saludar afectuosamente, ¿sí? Lo segundo que me parece importante, además del ejemplo, es la preocupación genuina por la gente, ¿sí? En todo sentido. Si bien estamos hablando del ámbito laboral, en que esa persona se pueda desarrollar integralmente y que esa actividad laboral no solamente represente una remuneración, sino un crecimiento en el sentido más amplio de su persona, en su formación, en sus relaciones, en su forma de ver las cosas, ¿sí? El crecimiento de esa persona. Entonces, cuando uno se preocupa porque esa persona se capacite desde el punto de vista técnico, está muy bien porque contribuye a que crezca profesionalmente. Pero cuando uno le da iniciativa, cuando uno la motiva, cuando uno la reconoce a la persona, ahí está tocando otros puntos de esa persona que quizás sean tan o más importantes que desde el punto de vista técnico. Porque lo más ujú, importante para todos es sentirnos motivados en lo que nosotros hacemos. Entonces, por lo que más me parece que se tiene que preocupar un líder es de ser ejemplo y de motivar, ¿sí? De ser un buen ejemplo para los demás, ¿sí? Y además motivar, tener a su gente motivada, ¿sí? Y acá yo veo, sinceramente yo veo un problemita en los tiempos actuales, ¿sí? Porque a mí en la universidad me ha tocado a lo largo de los 27 años, en verdad, desde que yo tuve cargos de responsabilidad, o sea, gente a cargo, fueron 22 años de esos 27. En esos 22 años, a mí me tocó ver cómo ha evolucionado la juventud. En mi unidad académica, básicamente trabajaban docentes jóvenes, ¿sí? Y yo noté los cambios en las nuevas generaciones. Cambios que para mí fueron abruptos y cambios que yo reconozco, no me supe adaptar. No estoy diciendo, cuando digo cambio, yo no estoy haciendo un juicio de valor
si las generaciones nuevas son mejores o peores que las anteriores o más anteriores como las nuestras y todo lo demás. Son diferentes. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Que es más difícil, por lo menos fue para mí, motivarlas. ¿Sí? Porque vienen con otro chip, vienen con otro... Por supuesto estoy generalizando y eso nunca es bueno, hay excepciones, ¿sí? Pero son generaciones que normalmente tienen poca tolerancia a la frustración, quieren resultados inmediatos en todo, ¿sí? No tienen la paciencia, muchas veces la perseverancia, que muchas cosas tienen que llevar. Eh, es una generación muy centrada en los derechos y eso está muy bien, yo soy el primero en defender los derechos, pero a mí me ha pasado dos circunstancias desde mi humilde punto de vista. Una es que muchas veces se consideran derechos cosas que no son derechos. Son simplemente expectativas que una persona puede tener o deseos, pero no son derechos. Y lo otro es que solamente se habla de derechos, no se habla de obligaciones. Y cuando Mm. estamos en sociedades como las que, la mayoría de las sociedades en las que nosotros podemos estar, nosotros claro que tenemos derecho y está bien que nosotros hagamos valer nuestros derechos, pero también tenemos obligaciones. Y en nuestro lugar de trabajo tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. ¿Sí? Entonces, ahí es donde a mí me costó muchísimo. Y por eso es que no fue la única razón, pero fue una de las razones que después de 27 años, y que nunca me lo hubiese imaginado, porque yo me había hecho la idea de que iba a terminar siendo docente en la universidad, un día yo perdí la motivación de ir a la facultad. Tú créeme que en 25, más de 25 años, yo todos los días fui motivado a la facultad, incluso días que sabía que iba a días complicados en la facultad. ¿Sí? Pero iba motivado. Hasta que un día me desperté y no tenía ganas de ir. No me sentía mal, no estaba enfermo. Dije, qué extraño. Y después vi que no era un día, sino que había algo, ¿no? Ahí que era algo que no me estaba haciendo sentir bien. Y cuando vi que ya no tenía esa llama interior que yo necesito, por lo menos para hacer las cosas, dije, me parece que es momento de cerrar un círculo. ¿Sí? Gracias a Dios lo pude cerrar porque tenía otras posibilidades que también eso ayudó, porque yo ya estaba con más tareas a nivel de Naciones Unidas, de Agencia de Naciones Unidas y todo lo demás. Entonces también lo pude hacer. Pero la motivación es fundamental en todo lo que nosotros hagamos. Entonces, un líder, buen ejemplo y preocuparse, estar atento a tener a su gente motivada positivamente para hacer la tarea. Maravilloso. Y de nuevo, gracias por darnos ese ejemplo, porque hay mucha gente, y hemos hablado también con muchas de las personas que han venido al podcast, incluso el último guest que vino, Michael Pérez, él hablaba de si no tienes, si no estás, si no te sientes con la motivación, haz un cambio radical. Si no te sientes que esto es lo que te da la llama, como tú lo acabas de decir, bueno, hay muchas otras cosas, hay muchos otros lugares en el mundo, digamos porque en tu caso fue el trabajo, pero puede ser que te sientas infeliz en donde vives, puede ser que las cosas que haces ya no te dan esa motivación, entonces hay que, definitivamente somos seres que cuando hacemos algo que nos gusta, se nos nota, por lo mismo que tú decías anteriormente. Cuando tú estás bien en tu mente, espíritu y físico, el resto de cosas están bien porque estás alineado y estás, tú sabes, estás atrayendo lo que tú quieres. Y ahí vuelvo al punto de ser honesto, sobre todo consigo mismo, y decir qué tanto esto sí es lo que quiero o solamente lo tengo para pagar los biles. Y si es solamente para pagar los biles y uno tiene otra cosa que lo hace motivar, que le hace el fulfillment, y está bien con eso, está perfecto, pero si es algo que está como en detrimentalmente, no sé si se dice detrimental, está en detrimento En de cómo detrimento. es la Ujú. persona, exacto, de cómo es la persona, de qué es lo que, de su salud mental, física, emocional. Entonces, definitivamente hay una decisión que tomar. Y ahí vuelve el para qué. ¿Para qué estoy haciendo esto? Sí, sí lo quiero hacer el resto de mi vida o hay algo que puedo hacer mejor.
la retroalimentación para sí mismo, yo creo que lo hemos tocado bastante y es algo que definitivamente determina, y yo creo eso verdaderamente, qué qué tanto puede uno estar eh, en salud y haciendo las cosas que uno quiere, es esa retroalimentación. Qué tanto me está esto ayudando de nuevo a subir o a bajar? Ujú. Y lo que dices es muy importante, o sea, como líder, y esta me lo preguntan mucho cuando hago mis cursos de liderazgo, y es, ¿qué podemos hacer los líderes? Bueno, pues ser líder primero tuyo, y segundo, cuando seas honesto contigo, porque hay mucha gente que llega al liderazgo sin tener las capacidades y está bien, porque en la parte técnica por lo menos yo llegué a liderar porque era buena técnicamente, pero tuve que construir esas herramientas que tú dijiste hace un rato que son súper importantes, que son todas las herramientas humanas, cómo hablamos con las personas, cómo pasamos el mensaje. Y una vez que yo entendí cómo era eso de importante, por eso es que hago toda la parte de liderazgo, porque es algo que es supremamente importante y que no se le da tal vez el peso que requiere. Entonces es algo muy importante. Fabián, muchísimas gracias por haber venido al podcast. Me encantó hablar contigo. Yo creo que podríamos quedarnos a hablar por horas y horas. Entonces seguramente vamos a hacer una segunda emisión. Eh, ¿Qué mensaje final le tienes a la audiencia de Material Business? Ok. Bueno, primero que nada, gracias a ti por la invitación. La verdad que para mí fue un espacio que lo disfruté mucho. Es mi primer podcast, ¿sí? Y la verdad es que lo disfruté mucho. Así que primero agradecerte a ti. Y para la audiencia, dos cositas chiquitas. La primera es reivindicar a la química. La química hoy en la mayoría de las personas está asociada a cosas feas o a cosas malas. Ensucia, mata, porque incluso está en el tema de las armas químicas y todo. El tema es que el problema no es la química. El problema somos los seres humanos que usamos la química. La química no es ni buena ni mala, es una herramienta. La química puede servir para fabricar armas químicas, puede servir para contaminar, pero también puede servir para hacer medicamentos que salvan vidas, para hacer productos que nos hacen una mucho mejor calidad de vida, para curarnos, para etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al fin de cuentas, siempre todo se resume en nosotros, en los seres humanos, ¿sí? En cómo usamos las herramientas que tenemos. Y la química es una herramienta. La culpa no es de la química, ni la química es mala. El que la hace, lo que le hacemos mal a la química somos nosotros según cómo la usamos. Ese es el primer puntito, porque siempre, la verdad es que yo adoro la química, como si me enamoré a los 10 años aproximadamente de la química, leyendo un libro. Y más allá de que me dedico a los temas de seguridad exclusivamente en temas químicos, pero bueno, la química es como que está que te diría que casi está en mi esencia, en mi naturaleza. Y lo otro que está relacionado con un poquito por donde transcurrió la charla, es que, bueno, le deseo a todos, ¿sí? Por supuesto incluida a ti, que siempre frente a todas las situaciones que les pasan en la vida, encuentren la mejor respuesta al para qué les está pasando. Porque estoy convencido que de alguna manera nuestro camino de felicidad está construido por esas respuestas que le damos, ¿sí? A esos para qué que nos van surgiendo. Así que bueno, les deseo las mejores respuestas al para qué y agradecerte otra vez infinitamente la oportunidad de este espacio y lo mejor en este espacio y en tu vida personal también, por supuesto. Fabián, maravilloso cierre. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado con nosotros. A todas las personas que hacen parte de la comunidad de Material Business, gracias por seguirnos, por compartir nuestro trabajo. Esto es algo que me apasiona y por eso lo sigo haciendo. Y me encanta poder tener la posibilidad de hablar con personas maravillosas como tú. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Un gusto.